está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Abba Padre, qué gloria, bendecidos, ser privilegiados, sus escogidos, su manada pequeña. Abba Padre, nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. Nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Abba Padre, somos hijos escogidos, privilegiados, primicias de ese Dios vivo. Abba Padre. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Abba Padre, qué gloria, bendecidos. Abba Padre. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando.
Me despojaste, José Luis, de toda carne, y yo fui despojado de eso también. Revestido estoy ahora con su poder, a la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad, transformado yo fui juntamente con él. En mí se produjo su buena voluntad, transformado yo fui juntamente con él. Aprendí, fui enseñado por él, ahora yo soy una nueva creación. Está haciendo él todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Ahora yo soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por él, ahora yo soy una nueva creación. Está haciendo él todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Gracias, mi Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios.
Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo. Qué linda la alabanza, ¿verdad? Estamos creciendo, estamos transformando, porque si nosotros estamos transformados, todo está transformado. Y tenemos que transformar, porque estamos viviendo, fíjese que es una cosa bien interesantísima lo que nos ha tocado vivir, porque es el mismo fundamento. No hay otro fundamento, es el mismo fundamento. Y estamos en la edificación de nuestro padre José Luis. Y hoy estamos sobreedificando, pero en base a lo mismo. Eso es lo perfecto de esto, y lo precioso es que no nos hemos salido en ningún momento de lo que papi nos mostró. Y eso es lo que nos da garantía, porque tenemos que tener garantía de que es lo correcto, ¿verdad? Así que un saludo a la preciosa amada en las naciones. Declaramos que prontito regresan todos los que se han ido, ¿verdad? Si son. Nosotros los recibimos, porque nosotros los amamos, pero no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Así es que vamos a avanzar hoy, porque hoy mire, un tema cada vez está glorioso y cada vez está tardando más. Usted sabe que muchas personas por eso se fueron, ¿verdad? Es que usted habla mucho. Imagínese cuando solo hablemos nosotros. Eso tiene que pasar, ¿verdad? Porque los calqueos, que son, digamos, 300, ya les hemos dado como 3 vueltas, ¿verdad? Pero a su tiempo, eso es cuando papi diga. Entonces, imagínense. Y dice que va a haber un tiempo, dice, donde va a haber comezón de oír, y ya no se va a poder. O sea, que hoy es que hay que oír, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces, y va a ver que hay cosas hoy preciosísimas. Entonces quiere decir que nosotros somos gente que tenemos un poder muy grande. Lo único que ese poder tiene que ir regulándose por causa de que ese poder está en un cuerpo de barro, en un cuerpo que todavía está en estado de corrupción. ¿Y qué sucede? Que esa corrupción anula, no te deja ver en sí todo lo que tú posees como evangelio. Te está estorbando. Y por eso la transformación hay que esperar un poquito más. Porque el poder, no estamos hablando aquí de cualquier poder, estamos hablando del poder de Dios, el poder del reino. Ahora, ¿por qué no está trabajando más? Por tu humana condición. Tú vives en un estado de corrupción. Este mundo está en corrupción. Por eso es que hay que vestirlo de inmortalidad. ¿Y cómo lo vamos a vestir? Con el poder de Dios. Y parte de esa transformación viene en este tema que estamos teniendo hoy. Qué precioso, ¿no? El poder de Dios, diga el poder de Dios. Pero él claramente lo deja ver que ese poder no podía trabajar como debiera. ¿Por qué? Por la humana condición. Pero eso fue lo que él quitó. Esa humana condición, esa carne, esa naturaleza, esa doctrina carnal, que era lo que alimentaba la carne, fue lo que él quitó. ¿Para qué? Para que hoy transformados vivamos con ese poder. Y si, obispo, y si ese poder ya está libre ahora en nosotros, ¿por qué no se manifiesta? Se manifiesta, pero se tiene que manifestar a medida que el evangelio va creciendo en nosotros. Dice, no han podido ver todo. Oyó bien esa parte que dijo, no han oído todo el evangelio.
por la carne, pero ahora no tenemos carne. Ahora es que estamos, por eso ahora estamos oyendo el evangelio. Todo ha sido el verdadero evangelio, pero ahora estamos oyendo esa parte que él tenía reservada para quienes, para nosotros, para los que le amamos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre. Muy bien, vamos a ir al consejo para la siembra. Usted ha notado que la siembra ha ido cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la siembra es para que la palabra corra. No para otra cosa, es para que la palabra corra. Entonces, vamos a ver hoy Colosenses 1, 27 al 28, que es sumamente importante, esta parte del evangelio que tiene que ver con nuestra siembra, no con nuestra prosperidad, porque usted es rico. Entonces no tiene que ver con su prosperidad, a usted ya fue heredado, entonces ya se le dio, ¿sí? Que se manifieste prontito, pero esto tiene que ver con el evangelio. Entonces, vamos ahí, por favor. Colosenses 1, 27 y 28. Dice, a quienes Dios quiso. ¿A quiénes? Entonces no es para todos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sigamos leyendo, por favor. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjese, el evangelio es una ciencia. El evangelio es una ciencia que nos lleva a conocer nuestra verdadera posición. Eso es el evangelio, la ciencia que nos lleva a saber quiénes somos. Y solo lo tienen los perfectos, los que fueron perfeccionados con la muerte de nuestro padre José Luis. Entonces, fíjese que dice que es para los que Dios quiso. O sea, Dios es bien selectivo, no dice que es para todos, es para los que Dios quiso. Dígame, ¿cuántos de los que estamos aquí somos los que Dios quiso? Sí, ¿verdad? Entonces, si Dios quiso eso, ¿qué vamos a hacer con eso que tenemos? Vamos a ver, la segunda parte dice, a quien anunciamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Anunciar. 2, amonestar. 3, enseñar y presentar perfecto a todo hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisar cómo lo hizo nuestro padre, ¿sí? Nuestro padre comenzó con mucho dinero. Dice que vendió sus 2 televisores y todavía se quedó con una. Vendió 2 para poner un programita, ¿sí? Vivía en una casa donde le prestaron un cuarto y en ese cuarto vivían 5 personas y 3 vendió su casa, ¿sí? Y con eso puso un año de programa de radio. Y entonces, ¿por qué tiene que ser diferente ahora? ¿Verdad? Porque de eso critican. Es que miren, pero si no tienen ¿y qué? Si nosotros lo que tenemos es la mente llena de poder. Pero también lleva un proceso, porque papi no terminó como empezó. ¿Papi dejó herencia o no? Estoy hablando de herencia física, porque aparte vamos a hablar del espiritual. ¿Pero dejó herencia o no? Dejó muchísimas cosas. Dejó un satélite, dejó muchísimas cosas, que se lo robaron todo. Ese es otros 20 pesos, pero él lo dejó. O sea que él no terminó como comenzó. Él fue creciendo poco a poco. Pero lo más importante es que nos dejó la herencia. ¿Qué más queremos? Nos dejó la herencia. ¿Y quién le puede quitar a usted la herencia?
Nadie, es un conocimiento que nos lo heredó Él. Así es que si Él nos lo heredó y Él comenzó así, vamos por buen camino, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a sembrar ahora? Porque usted tiene que saber para qué siembra ahora, para que la palabra corra. Por eso nosotros ahora, los que estamos al frente, trabajamos, no vivimos de esto. ¿Por qué? Porque eso no lo enseñó Él. Ahora es para que la palabra corra. Lógicamente para que tapar ahí, que entra el frío, para todo eso, ¿verdad? Pero es parte de que la palabra corra. Así es que con esa actitud y con ese pensamiento pase a sembrar. Y yo declaro que pronto usted ve la cosecha que ya tiene. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, digo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre. Bien, vamos a ir al tema que papi tiene para nosotros hoy. Es un tema espectacular. Yo me he disfrutado desde que lo oí, este tema. Se llama la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Y entonces, a manera de introducción, nosotros vemos que la predicación de nuestro Padre, Él dijo que todo tiene un principio
un desarrollo y un fin. Y hoy vamos a ver ese principio de la predicación. ¿Dónde comenzó la predicación? ¿Por qué nosotros no nos salimos del fundamento? Sino que tenemos que estar ahí, porque vamos a ver la predicación. Entonces vamos a comenzar en Hechos capítulo 26, Hechos 26, verso 15 al 18. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Sigamos leyendo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18. Para que, fíjese, esto es lo importante, note esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y por último, ¿qué dice? Y herencia en los santificados. Muy bien. Fíjese, aquí comienza el ministerio. Ahí es donde comienza. ¿Con quién comienza el ministerio? Con Pablo. Y Dios le manda una misión, le da una misión a Pablo, que es esto. Pero Pablo no pudo terminar todo eso. Pablo comenzó a predicar el evangelio, ¿sí? ¿Cuántos le quedaron? Todos lo abandonaron. Entonces él se dio cuenta que para lo que él era para poner el fundamento. Entonces dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro, él lo dice, ¿verdad? No juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta que qué? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Entonces note dónde comienza la predicación. Comienza con Pablo. Entonces Pablo pone el fundamento y viene José Luis y él edifica encima de ese fundamento. Muy bien, el Señor vino en un velo llamado José Luis y pasó 40 años predicando la gracia. Pero ¿cuál era la misión de la gracia? Llevarnos a la transformación. ¿De qué hablaba papi todo el tiempo? De la transformación. ¿Para qué fue el conteo regresivo? Para la transformación. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando llegara la transformación venía la herencia. Quiere decir que sin transformación no hay herencia. Entonces vamos a avanzar. Y la transformación traería unos beneficios que él ya lo había anunciado, y con su muerte se cumplieron. Muy bien, pero esto lo entendimos pocos, ya que esa transformación es la herencia. Quiere decir que el que no conoce esto no está transformado, aunque ya debe estar, porque Dios transformó a todos, pero como no lo creen, entonces no lo disfrutan. Vamos a leer entonces Colosenses 2:11 para ir viendo ese proceso que fue llevando la historia. Esto es historia. Colosenses 2:11. Entonces miremos, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces fíjese, ¿qué era lo que hacían los judíos? La circuncisión hecha a mano. ¿Y qué era lo que consistía? Consistía en quitar el prepucio de los niños por la impureza que tenía. Entonces al quitar el prepucio quitaban la impureza. Eso era un símbolo, un rito. Pero aquí dice que él fue circuncidado con circuncisión no hecha a mano.
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión que él hizo. Entonces fíjese, en el momento que José Luis se despoja de su carne, o su carne muere, ¿sí? Nos despoja también a nosotros de la carne. Ahora, ¿por qué nos tenía que despojar de la carne a nosotros? Eso es lo importante. ¿Usted ya se hizo esa pregunta? ¿Sí? Bueno, porque era lo que no nos dejaba reinar. ¿Qué era lo que le afectaba a usted? La carne. La carne era lo que nos daba tropiezo. ¿Qué más era? Lo que nos gobernaba. La carne era una doctrina que se quitaría hasta la muerte. Por eso nuestro Padre llamaba las cosas que no son como si fueran, porque si no, las hubiera llamado como son y no como si fueran. Pero como había carne, él tenía que hablarle a las cosas. Él las comenzó a llamar con poder, eso sí, con evangelio. Comenzó a llamar las cosas que no son como que fueran. ¿Ya? Pero él sabía que lo que tenía que quitar era la carne. Con la carne no se puede heredar y no se puede estar transformado. Muy bien. Entonces, fíjese, al morir y quitarnos la carne, entonces nos hereda. ¿Qué nos heredó? Una posición. ¿Cuál fue la posición que nos heredó? La que nos merecíamos como hijos. Usted comenzó a ver, a descubrir que es una nueva creación, ¿sí? Que está sin mancha y sin arruga delante de él. Que usted es un Dios que está gobernando la tierra. Que usted es una primicia que da fruto para Dios. Que usted es un heredero de todas las promesas de Dios. Que usted es un ser espiritual. Esa es la herencia que Él nos dejó. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien. Fíjese, el poder del evangelio nos ha llevado a tener un cuerpo transformado, pero es una posición, no una condición. Por eso es que todos nos ven como que no pasó nada, pero nuestra posición, ¿cuál es? Transformado. El pecado en el tiempo de Jesús fue quitado, ¿sí o no? Pero ¿cómo nos miraban todos? ¿Por qué? Porque es una posición. Entonces, ese evangelio nos ha llevado a tener un cuerpo transformado. Entonces, fíjese, ¿qué es transformación? Es cambio de forma. Pero lo que pasa es que, como decía papi, esto tiene A, B y C. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hizo? Primero la posición, cambió la forma, nos quitó la carne. Eso fue lo primero para transformar nuestro cuerpo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue quitar la carne. Al no tener carne, su cuerpo está sometido ahora a su espíritu. Entonces, eso ya es transformación, porque antes usted dependía de su carne. Es que yo todavía, olvídese de eso. Usted ya no está supuesto, usted ya no tiene carne. Pero eso tiene que crecer el poder en su mente de que ya no tiene. ¿Ya? Entonces dice, eso, ¿verdad? Dice que transformará el cuerpo de la humillación. ¿Qué más humillación que la que nos daba la carne? Si la carne era la naturaleza caída, la naturaleza de Adán, la naturaleza del diablo. Esa era la naturaleza, la carne. ¿Sí? Y como mordió a la humanidad en el carcañal, entonces transmitió su veneno. Pero ahora ya no está. Para eso tuvo que morir nuestro Padre. Entonces, muy bien, vamos a ir entonces, ahora, porque yo les dije que es A
B y C. Entonces, porque podemos decir, bueno, si ya estamos transformados, ya no vengamos. Ya solo gobernemos la tierra, ¿verdad? Que así dicen muchos. Pero Romanos 12:2, aquí es donde viene la otra parte también del verso. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Cuál es el tema de hoy? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice que para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tiene que haber ¿qué? Renovación. Renovar la mente. ¿Y cómo se va a renovar la mente? ¿Con qué se va a renovar la mente? Con un evangelio. El evangelio de la transformación. Eso quiere decir que ese evangelio tiene el poder para cambiar tu cuerpo, no como está hoy, porque carne ni sangre hereda. Entonces tú estás transformado, pero ese evangelio tiene el poder para transformar tu cuerpo. Por eso dice que la transformación saldrá ¿de dónde? De la mente. Porque ese evangelio tiene el poder para transformar tu cuerpo. Muy bien. Entonces, el que no renueva su mente no puede entender el misterio de la transformación. Para él es ¿qué? Locura. Porque no lo entiende. Y si no entiende el misterio de la transformación, tampoco puede reinar. Porque para participar de la herencia tenemos que estar transformados. Gálatas 4, 1 y 2. Gálatas en el capítulo 4, 1 y 2. Y esto es lo que les pasó a los que no creen que hoy haya un evangelio de la transformación. Pero también digo, entre tanto, ¿qué dice aquí? ¿De qué estamos hablando? De la herencia, ¿verdad? Pero también digo que entre tanto que el heredero es que estamos hablando del heredero, pero si no crece, pero si no tiene el verdadero evangelio de la transformación, ¿qué es? Entonces dice, es niño, en nada difiere. ¿En cuántas cosas? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es señor de todo, pero mientras no entienda el misterio de la transformación, es un niño y entonces no hereda. Verso 2. Sino que está bajo tutores, diga tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Mientras el heredero es niño, ¿qué pasa? No hereda, no recibe nada. Así hay mucha gente hoy. Muy bien, vamos a ir avanzando, porque aquí viene lo básico que usted tiene que ver este día. Salmo 82, versos 6 al 8. Fíjese que este salmo nos resume muy bien lo que sucedió. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sí? Sigamos leyendo. Pero como hombres, ¿qué? Moriréis. Y como cualquiera de los príncipes cualquiera de los príncipes caeréis. Detengámonos ahí un poquito, no vamos a avanzar. Sino, fíjese, el Salmo dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Sí? Y cuando estaba José Luis, nosotros estábamos con él. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga, ¿sí? ¿O no? Y juzgó, ¿con qué juzgó? Con el evangelio, dividió, ¿sí? Muy bien, ahora el verso 6, pongámoslo nuevamente para ver.
Yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. El 7. Pero como hombres, ¿qué? ¿De quién está hablando él? Si los dioses estaban con él cuando él estuvo aquí, pero como hombres, ¿qué? Moriréis. ¿Qué le tocaba a él? Morir. Fíjese el orden en el que está, porque no lo vimos así en aquel tiempo, porque en aquel tiempo estaba vivo. Pero entonces, no entendí. Esta parte la vimos como sí, como hombres van a morir, pero el Dios que está en la mente, ¿verdad? Pero él está hablando de él. Entonces, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahora miremos el 8, porque aquí está el misterio, la revelación del misterio. Levántate. Fíjese, note una cosa. Papi partió en su velo de carne, ¿sí o no? Jesús de Nazaret también. Y él resucitó, ¿no? ¿Y aquí qué está diciéndole Dios? ¿Qué quiere decir? Lo mismo. Es cuando ya murió José Luis, pero José Luis no le está diciendo levántate al velo, porque el velo murió. Le está diciendo a Jesucristo hombre, que era lo que estaba dentro del velo, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. O sea que hoy se está juzgando otra vez la tierra. ¿Por qué? Porque el evangelio sigue, no ha terminado. ¿Con qué se está juzgando hoy la tierra? Con el evangelio. ¿Y qué es juzgar? Dividir, separar. ¿Por qué no están todos aquí? Porque Dios está juzgando la tierra. Allá la juzgó en vida, murió, se levantó. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Y oiga, porque esto nosotros lo entendíamos mal. Porque tú heredarás todas las naciones. ¿Para qué va a heredar Dios naciones? Dígame usted, ¿no todo es de él, pues? Él crió todo, ¿no? Oiga, dice, porque tú heredarás a los demás, porque tú darás la herencia. Levántate, oh Dios, levántate, Jesucristo hombre, porque tú vas a darle la herencia. ¿Qué nos está dando hoy? Eso es lo que quiere decir ahí. Mire, al que no le gusta eso sí se fregó, man. Porque es, oiga, Dios, ¿para qué quiere naciones? ¿Para qué quiere dinero? ¿Para qué? Si Dios lo que tiene es para usted. Lo que le está diciendo es, y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Jesucristo hombre no murió. Se levantó y por eso es que estamos transformados nosotros. Porque al Jesús de Nazaret murió y resucitó. Pero José Luis de Jesús o Jesucristo hombre, no, él murió y se transformó. Y se levantó y hoy está juzgando en medio nuestro. Los que quieren que sea él el que hable, si él es el que está hablando. Él decía, cuando él hablaba, decía, yo soy solo una bocina. ¿Y qué somos nosotros aquí? Otra bocina. Pero se da cuenta, porque tú heredarás. ¿Ya lo heredó a usted? Pero no dice que solo a nosotros. Por eso es que nosotros estamos ahora transformándolo todo para llevar esta palabra. Y si usted me pregunta, pero ¿y será que la van a entender? Si me lo pregunta a mí, tal vez le digo yo, a saber usted. No, pero como no soy yo, es él. Es él, y si él dice que hay que hacerlo, se hará. Pero fíjese qué precioso. Fíjese, levántate, oh Dios. Murió José Luis. Y entonces, como quien dice, no te quedes ahí en la carne, levántate. Sigue juzgando. Porque tú vas a heredar a la iglesia, a los bendecidos, a los dioses. Eso está, mire, yo no sé, pero yo cuando entendí el verso, o cuando me hicieron entenderlo, porque es otra gloria esto. Yo realmente disfruté eso. Entonces, y está clarito, fíjese. Dice, José Luis tenía que morir porque carne ni sangre pueden heredar. El primer hombre es de la tierra, tal el terrenal, así los terrenales. Por eso se tenía que
levantar y vencer, destruir esa muerte para ser transformado, porque si no, nosotros no nos transformamos. La transformación, si Él hubiera muerto y si hubiera quedado muerto, nosotros hubiéramos muerto con Él, pero como Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Sí, es sencillo, esto es bien sencillo. Muy bien, entonces estamos ahí, vamos a avanzar. ¿Y cómo confirmamos esto? Porque ese es un salmo y nosotros tenemos que ver el Evangelio, ¿sí o no? Bueno, confirmémoslo. Hebreos 9:15 al 16. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre, entonces estamos hablando de Él. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, nosotros reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces no era el salmo. Esta es la confirmación en el Evangelio de ese salmo. Sigamos leyendo el 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, si el mediador era Jesucristo hombre, esto se cumplió y ahora somos herederos. Y terminamos entonces con Colosenses 1:10 al 13, que es la herencia, es nuestra herencia. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que hay que crecer. 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Miren, nada más y nada menos lo que nos quedó. Para toda paciencia y longanimidad. Verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia en los santos en luz. Sigamos leyendo el 13. Y esa es la confirmación de lo que le dijo a Pablo. Que Pablo no lo hizo, fue José Luis, pero eso es lo que le dijo a Pablo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Se recuerda? De la potestad del diablo a Dios, decía. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Dioses. Esto está pero espectacular. Eso es lo que Dios le dio, lo que Jesús de Nazaret habló con Pablo y le dio esa encomienda. Y esa encomienda no la terminó, lo dejó en fundamento para que José Luis lo diera y en su muerte nos heredara eso. La herencia es hasta hoy. Nadie ha visto la herencia. La herencia nadie la ha tenido. Ni papi la podía tener, la sabía, la conocía, pero él tenía que vivir de acuerdo a lo que le tocó vivir. ¿Se recuerda que Jesús vino y hizo lo que tenía que hacer y punto? José Luis vino, hizo lo que tenía que hacer y punto. Él lo sabía, pero no lo explicó. ¿Por qué? Porque ahora es que nosotros estamos entendiendo esto que él mismo nos está diciendo. ¿Quién dijo papi que era lo que salía por su boca? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es una doctrina, dijo. Y esa doctrina está viva. Porque él no murió. Murió José Luis al terminar su función. Pero Jesucristo hombre no murió. Él sigue vivo. Y esta es la doctrina de él. Solo que es la continuación de aquello. ¿Cuál es la doctrina de hoy? La transformación, porque la transformación es la que nos va a manifestar la herencia a nosotros. No se canse si ha estado bastante tiempo esperando. Y ahora que lo tiene, no se puede cansar. Así es que recibamos al que lo hizo todo, al que nos dejó la herencia y nos transformó, juntamente con lo que él llevaba dentro. Recibamos a nuestro Padre entonces, a nuestro Padre y Dios, José Luis de Jesús.
perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Bendecidos con toda bendición espiritual. En este día recibimos tú y yo espíritu de sabiduría y conocimiento para entender el misterio que estuvo escondido, pero que ahora ha sido revelado a nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. La semana pasada estuvimos leyendo a Efesios 1:9, que dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y hoy vamos a tocar uno de esos misterios que es tan necesario entenderlo en todo el ministerio. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 7, verso 1. Es bien interesante una clave que hay aquí. Hemos hablado de esto antes, pero qué importante es entender esto. Dice, es una analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Estuve hablando con Rafa en cuanto a este capítulo y le pedí una orejita cómo él veía ese capítulo y él me dice, apóstol, lo primero que yo veo ahí es que es una comunidad en Roma que ignoraba. O sea, eran ignorantes en cuanto al significado de la muerte de Jesucristo. Entonces, como estaban en este estado de ignorancia, Pablo le dice, ¿acaso ustedes ignoran que la ley gobierna al hombre mientras está vivo? Pero si el hombre muere, la ley no puede con un muerto. Por eso es que cuando Pablo dice, habéis muerto con Cristo, o como dice 2 de Corintios 5:16, el amor de Cristo, el verso 14, pienso que si no lo arreglamos ya mismo, pero dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. En otras palabras, se nos da una posición de muertos a nosotros también. Por lo tanto, si estamos muertos, la ley no puede con nosotros. Muchas veces cuando yo escucho la prensa o las personas que me escriben burlándose, ¿cómo usted se atreve a decir que no hay pecado? No es que no hay pecado. Pecado hay en ustedes, pero en nosotros no, porque nosotros estamos muertos a la ley. Y el poder de la ley, el poder del pecado está en la ley. Entonces, si yo estoy muerto a la ley, el pecado está muerto para mí. Para ti no, para ti que malentiendes, para la prensa que malentiende, ellos no entienden por qué nosotros decimos que no hay pecado. Claro, no hay pecado para nosotros. Aunque entendemos que este cuerpo que nosotros tenemos, esto es un cuerpo de pecado. Pero este es el cuerpo, yo no soy el cuerpo, yo soy el espíritu que vive en ese cuerpo. Y ya, como dice Colosenses 2:11, dice que él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión entre mi carne y mi espíritu para que lo que sucede en mi carne no invada mi posición de perfección en el espíritu. ¿Quiere que me repita, bendecido? La circuncisión de Cristo en nosotros lo que significa es que aunque esto es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo de pecado. La muerte de Jesucristo lo que hizo fue una circuncisión, un corte para que lo que sucede en mi cuerpo físico no afecte, no invada lo que tomó lugar en mi espíritu, la perfección que Cristo me dio. Pero cuando hablamos de Roma, estamos hablando de una comunidad ignorante. Por eso dice, ¿acaso ignoráis?
¿Cómo es posible que ustedes ignoren que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es como un esposo para la iglesia? Por eso en Apocalipsis dice, hablando de las bodas del Cordero. Y entonces cuando Cristo muere, ahí ocurren las bodas del Cordero y se casa la iglesia, pero con otro, con el que resucitó. Esta ignorancia por 2000 años ha traído una apostasía de la verdadera fe cristiana. Por ejemplo, nosotros estamos tratando con comunidades romanas. De hecho, ellos a veces tienen en sus puertas, somos católicos, apostólicos y romanos. Si te dice que es romano, mira, es ignorante a lo que sucedió en la cruz. Él no le da valor al Calvario. Él no entiende, él ve eso como un cuento, como una historieta religiosa que tomó lugar allí, pero no le ignoran la importancia. Por eso es que dice ahí, en el próximo verso, en el verso 2, dice, porque la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Pero Pablo no está hablando en sí del matrimonio, es dando un ejemplo, es una analogía del matrimonio. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Jesús vino exactamente para colocarte a ti muerta a la ley, para que el pecado no se enseñoree de ti, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, esto es un misterio que yo quiero explicarle a las naciones. Se ha hecho difícil de explicar por cuanto ellos ignoran. Es más, ellos ignoran hasta la ley. Son unos legalistas, ignoran la ley. Porque aquí Pablo dice, ignoráis. Y hablo con los que conocen la ley, que era en este caso, para aquellos tiempos, todas esas comunidades llamadas cristianas. Entonces, lo que sucede, vamos a ver la causa de por qué esta situación existe mundialmente. Vamos a ver en Isaías capítulo 25, hay una profecía, en el verso 7 dice, 25:7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas, ¿qué? Las naciones. El velo que envuelve a todas las naciones. Bendecido hermano mío, hijo mío, decreciendo en gracia. Ya tú no eres parte de esa condición. Tú no tienes ese velo. Pero las naciones tienen un velo. Y es un velo que no pueden ver. Les mantiene en ignorancia en cuanto a los beneficios del pacto. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están, destruirá, el verso 8, destruirá a la muerte para siempre. Cuando Cristo murió, destruyó la muerte para siempre. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Entonces, si destruyó la muerte, destruyó al diablo. Hebreos 2:14. Porque eso es lo único que tenía el diablo, el imperio de la muerte. Al destruir la muerte, dice, y destruirá la muerte para siempre. ¿Al diablo por cuánto? Para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor así lo ha dicho. Enjugó nuestras lágrimas. El pueblo que tiene el velo está esperando las bodas del Cordero para el futuro, cuando eso ya tomó lugar hace 2000 años atrás. El pueblo que tiene ese velo, ellos dicen, en aquel día nos enjugarán toda lágrima.
Ya las lágrimas fueron enjugadas tan pronto tú descubriste que tú eres un predestinado, que tú eres un bendecido, que tú eres un dracma hallada, que no te puedes perder, que tú tienes dueño. Ahí se enjugó toda lágrima, se te quitó ese velo. Naturalmente, ese velo también dice en el libro de Gálatas que es un embrujo. Gálatas capítulo 3. Esto es un embrujo que lo produce el evangelio de la circuncisión. Mira cómo dice Gálatas capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hay unos culpables en esta fascinación, en este embrujo. Dice, ¿quién os fascinó? Si a principio yo les expliqué y entendieron. ¿Quién se metió por el medio? Bueno, nosotros sabemos al leer el libro en el capítulo 4 que fueron los apóstoles de la circuncisión. Los apóstoles de Jesús de Nazaret fueron quienes embrujaron a este pueblo. Entonces, una condición dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, si ya fue presentado como crucificado, ya la iglesia se quedó sin ese esposo. Por eso es que Pablo dice, para que seáis de otro, tienes que volver a casarte, bendecido. Digo, hablando como iglesia, la iglesia tiene que volver a casarse. Fíjate que en Apocalipsis 18, verso 7, cuando el ángel reprende a la ramera, a la iglesia católica, a la que comenzaron los apóstoles de Jesús, fíjate cómo dice en el verso 7 del capítulo 18, ella, porque el Espíritu lo que le dice es que tú estás sin marido, tú no te has querido casar con el resucitado. ¿Por qué no te casas de nuevo con el otro, con el después de la cruz, no antes de la cruz? Y entonces la ramera, el espíritu ramerismo católico romano les responde a ese ángel y le dice en el verso 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, está hablando de individuos, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. ¿Te das cuenta? Dicen, no, tú eres viuda. Todos los que dependen de Jesús de Nazaret, todos los que están esperando que Él vuelva, todos los que tienen los ojos puestos en Jesús de Nazaret, ellos son viudos. Ellos están sin marido. Ellos no tienen a Jesucristo en su corazón. Ellos están en viudez. Eso es una falsa conversión, lo que tiene todo el sistema protestante. Por eso la ramera dice aquí, no, yo estoy reinando, yo soy reina. Yo no soy viuda. El ángel está diciendo, no, tú eres viuda, tú estás sin marido, porque Jesús de Nazaret murió y estaba supuesto a casarte con el que resucitó. Pero no quisieron obedecer al apóstol Pablo, no quisieron obedecer. ¿Y qué hicieron? Hicieron un misticismo de la persona de Jesús de Nazaret. Lo treparon en una cruz. Hicieron el sagrado niño corazón de Jesús. Todas esas vainas que han envuelto con rosario, con novenario. Se inventaron unos escapularios y una mercadería de todo eso. Y mira, y el verdadero marido con las manos abiertas para recibirle, para que lleven fruto para Dios, dice el verso 4 de Romanos 7. No, la Iglesia Católica levantó a Jesús de Nazaret, hizo una imagen de ese Jesús de Nazaret, hizo un misticismo. Por eso yo en mi venida es difícil que ellos me vean. Ellos no me pueden entender a mí. Dice que Él es quien, la segunda venida del Señor. Imposible. Tú no ves que ellos lo que tienen en sus mentes es una brujería. Es un velo que envuelve las naciones y no están preparados para ver al Señor en su segunda venida. Ellos no pueden, no tienen el discernimiento. Ellos están en ignorancia. Son una comunidad ignorante. Comunidades protestantes ignorantes. Comunidades bautistas, evangélicas, pentecostales. Todas están en una eterna ignorancia. Tienen un velo. Es como yo caminar con imagínate, cubrirme el rostro y decir, mira, sígueme que voy por aquí, que yo veo bien claro. No, te vas a caer conmigo en el hoyo.
ambos vamos a caer, porque si no veo, estoy en ignorancia. Y tú sabes que tú no puedes. Esto hay que decirlo delicado, porque ellos piensan que nosotros no creemos en Jesús de Nazaret. Al contrario, nosotros honramos su muerte. Nosotros entendemos la analogía. Pablo no tiene que decirle a Creciendo en Gracia, ustedes ignoran que ustedes se pueden casar con el resucitado. No lo ignoramos. Y tú, si fueras honesto, ese que me está escuchando, que nunca ha visto este corte, pues mira, si ese es el problema, déjame casarme con el resucitado y poner a Jesús de Nazaret aparte. Pero ellos piensan que van a ofender a Jesús de Nazaret. Y no sabe que lo complacen. Porque él advirtió allá en Mateo, ojalá encuentre esto rapidito aquí. Allá en Mateo, él advirtió que el que ponga los ojos en él, mira, dice Mateo capítulo 21, verso 43. Vamos al 42 también. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, a los judíos, y les será dado a gente que produzca los frutos de él, los gentiles. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El que cayere sobre esta piedra. Esa piedra es de bendición cuando lo miras resucitado, cuando lo ves como cabeza del ángulo. Pero si los pones en los 33 años, te desmenuza y te quebranta. Por eso estamos viendo un sistema religioso quebrantado, desmenuzado. No saben ni en qué creen. Tienen 1000 doctrinas diferentes. Están en confusión perpetua. No entienden. Andan turbados. Están desmenuzados. Mira el Papa, ese tiene la cabeza cortada en pedazos, ese no entiende. Se atreve a decir por televisión, se atreve a decir que no hay salvación segura para nadie. Después dice, no, el infierno existe. El Papa anterior dijo, no, el infierno es una cuestión mental. Difieren entre ellos, bendecidos. ¿Por qué? Porque tienen los ojos puestos en Jesús de Nazaret. Tú no puedes, aunque quisiera. Yo entiendo que le amamos por lo que él hizo por nosotros en la cruz, pero por honrarlo a él, lo que él quiere es dirigirlos a ustedes a esa segunda manifestación después de resucitado. Es como el transbordador de un satélite de esos que envían a la luna. Eso arranca, pero luego el transbordador cumple su función y cae a la mar. Y entonces el satélite sigue y llega a la luna. Aquello es lo importante. El transbordador también es importante, pero tiene que desaparecer para que el otro suba y llegue a su propósito. Entonces Jesús de Nazaret hizo su trabajo, murió, quitó al diablo, lo destruyó, quitó el pecado, te salvó, te libertó, te abrió un camino nuevo, no el camino viejo, no la senda antigua, un camino nuevo para que tú camines en él. Porque si no, bendecido, si tú no entiendes estas palabras, créeme que tú tienes un velo y bien puesto. Estás desmenuzado, estás sufriendo, eres de una comunidad que está engañada por la falsa religión, por el velo de las naciones. Por eso ignoras todo. Romanos dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros clama, Abba Padre. Tú sigues diciendo aleluya, porque tú ignoras, tú no sabes lo que te pasó, tú no sabes, perdón, no lo que te pasó, lo que te va a pasar, porque tú no has experimentado la gloria del resucitado. Hay un último verso aquí que quería utilizar, es Romanos 8:10. Vamos a la lectura para comenzar a cerrar este calqueo. Romanos 8:10.
dice, pero si Cristo está en vosotros, no al lado, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este cuerpo pecaminoso está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora oye esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, cuando te cases con el resucitado morará en vosotros. Mientras siga con Jesús de Nazaret, no hay garantía de transformación para ti. Pero si ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él vivificará tu cuerpo mortal. Este cuerpo está en corrupción. Tiene unas promesas lindísimas, pero hasta que no tome lugar la transformación, entonces vivimos en la verdad escrita y en la mentira del sentir, los pensamientos de cada día que la carne nos trae. Pero tú estás cimentado como firme ancla del alma, tú estás anclado en lo que está escrito, en el fundamento que el apóstol Pablo nos dejó. Y por último, en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendecido amigo mío, hermano mío, qué rico es entender la riqueza de su gracia. Qué bueno es haber entendido el misterio de su voluntad. Así que los exhorto a que no ignoren nada de lo que está escrito. Que estén al tanto de todo lo que está sucediendo y que puedan así quitarle el velo a otras personas. Será hasta una próxima ocasión. Los declaro reinando en vida, los declaro en la verdad del pacto, los declaro con ángeles a su servicio, los declaro sanos, prósperos, más que vencedores, siempre en triunfo, llamando lo que no es como si ya está. Bendecidos. Hasta luego. Gracias, mi Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor,
Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fue por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Está clarito. Ignorantes al cambio de un pacto o ignorantes al cambio de una dispensación. Entonces, pero usted lo mira clarito lo que papi está diciendo porque está hablando de Jesús de Nazaret. ¿Y qué pasó con él? ¿Murió o no murió? Entonces, al morir, usted tiene que casarse con otro marido. Tiene que dejar el velo, porque si no vuelve a ser un misticismo de ese velo. Y no, hoy vimos que Dios le dijo, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Entonces, ¿con quién tiene que estar usted? Ya no con el resucitado, sino con el transformado. El Dios vivo. El Dios vivo. Así es, Dios, es que esto es impresionante, esto es precioso. Lo que pasa es que en ese tiempo no podía decir él, miren, cuando yo muera, ya no me vayan a estar buscando, o ya no vayan a buscar el velo, las enseñanzas, o ahí me ponen. Él no podía decir eso, porque ni él lo sabía, pero no lo podía decir. Él no pudo decir, voy a morir. Aún ni lo que dijo que iba a morir era la predicación. A mí ya no me viene nada más, dijo. Pero no habló de que se iba a morir. Está pensando. Entonces, y el que no quiere entender esto es un ignorante al cambio de dispensación. ¿Qué dicta la dispensación? La muerte. Murió Jesús de Nazaret, cambió. Murió José Luis y cambió. Pero es en base a un propósito, que es el mismo propósito, hoy lo vimos. Que es en base al fundamento. O sea, no nos salimos de ahí, sino que solo cambia por razón de la dispensación. Así es que estamos en esa gloria preciosa, ¿verdad?